María Santos empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo de la Academia de Música Armoni. Sus viejas zapatillas rechinaban sobre el brillante suelo de mármol. Las ruedas del carrito rodaban lentamente mientras se movía de una habitación a otra. Eran las 9 de la noche y el edificio estaba en silencio. La mayoría de la gente se había ido a casa hacía horas. María tenía 42 años y llevaba 3 años trabajando como conserje nocturna en esta escuela de música. Limpiaba los suelos, vaciaba la basura y limpiaba los escritorios y las sillas. Todas las noches era la misma rutina. Empezaba en las aulas, luego pasaba a las salas de práctica y terminaba en la sala principal de conciertos. La Academia de Música Armoni no era como otras escuelas. Era un lugar donde los niños ricos venían a aprender música. Las paredes estaban cubiertas de fotos de músicos famosos de antaño. Había instrumentos caros por todas partes. Algunos violines costaban más dinero del que María ganó en todo un año. María pasó junto a una vitrina llena de brillantes premios de oro y plata. La escuela había ganado muchos concursos. Sus alumnos tocaron en grandes orquestas de todo el mundo. Algunos se hicieron famosos y sus fotos colgaban en las paredes. Dejó su tarjeta frente a una de las salas de práctica. A través de la pequeña ventana de la puerta, vio un hermoso piano de cola. Era negro y tan brillante que podía verse reflejada. La banqueta del piano era de cuero suave. Había partituras esparcidas sobre el atril. María había limpiado esa sala muchas veces. Sabía que ese piano costaba más que los coches de la mayoría. La placa frontal decía Steinway & Sons. Había oído a los profesores hablar de lo especiales que eran esos pianos. Solo las mejores escuelas de música los tenían. Abrió la puerta y entró. La sala olía a cera para madera y papel viejo. Empezó vaciando el pequeño cubo de basura que había cerca del piano. Dentro había partituras arrugadas. Algún alumno había estado practicando y había cometido errores. Mientras limpiaba, María pensó en sus 2 hijas en casa. Emma y Sofía tenían 16 años. Eran gemelas, pero se veían muy diferentes. Emma tenía el cabello oscuro como María, mientras que Sofía lo tenía castaño claro. Ambas eran buenas estudiantes y se esforzaban mucho en la escuela. María tenía 2 trabajos para cubrir sus necesidades. Durante el día, limpiaba oficinas en edificios del centro. Por la noche, venía a la Academia de Música. Rara vez dormía más de 5 horas, pero no se quejaba. Sus hijas necesitaban ropa buena para la escuela y dinero para la universidad más adelante. Las niñas no sabían cuánto trabajaba su madre. María nunca les contaba sobre sus pies cansados ni su dolor de espalda. Siempre sonreía al llegar a casa por la mañana. Les preparaba el desayuno antes de ir a la escuela. Luego dormía unas horas antes de ir a su trabajo diario. María terminó de limpiar la sala de práctica y movió su carrito a la siguiente. En esta sala había un violín y un violonchelo. Los instrumentos estaban sobre soportes especiales que los mantenían seguros. Siempre tenía mucho cuidado con los instrumentos. Sabía que valían miles de dólares. Limpió las gradas y limpió las sillas. A través de las paredes, a veces podía oír a los estudiantes practicando durante el día. Los sonidos eran hermosos. Algunos estudiantes tocaban a la perfección, mientras que otros aún estaban aprendiendo. Pero todos tenían algo que las hijas de María no tenían: la oportunidad de aprender música con los mejores maestros. María siempre había amado la música. De pequeña, su madre ponía la radio mientras preparaban la cena juntas. María bailaba por la cocina y cantaba, pero su familia nunca tuvo dinero para clases de música. Apenas podían pagar la comida y el alquiler. Ahora, de adulta, María a veces escuchaba música clásica en su teléfono mientras trabajaba. Usaba auriculares para que nadie la oyera. La música hacía que las largas noches pasaran más rápido. La hacía sentir menos sola en el gran edificio vacío. Se trasladó a la sala de conciertos principal. Esta era la sala más grande de la academia.
Tenía filas de asientos de terciopelo rojo que daban a un gran escenario. En el escenario se encontraba el piano más hermoso que María había visto en su vida. Era más grande que los de las salas de práctica. La madera era tan oscura que parecía casi negra. Las teclas eran rectángulos perfectos de blanco y negro. A María le habían dicho que este piano costaba más de $200,000. Ni siquiera podía imaginar tener tanto dinero. Era más de lo que ganaría en 10 años trabajando en ambos empleos. Empezó a limpiar los asientos uno por uno. Cada asiento tenía que ser limpiado y revisado para ver si tenía algún daño. La academia era muy estricta con la perfección. Los padres ricos pagaban mucho dinero para enviar a sus hijos allí. Esperaban que todo estuviera limpio y en buen estado. Mientras trabajaba, María pensaba en el futuro de su hija. Emma quería ser médica. Sofía quería ser maestra. Ambos sueños requerían la universidad, y la universidad costaba mucho dinero. María había estado ahorrando cada dólar extra durante 3 años, pero aún no era suficiente. A veces se sentía triste por no poder darle más a sus hijas. Otros niños en su escuela tenían ropa y autos nuevos. Se iban de vacaciones y tenían teléfonos de última generación. Emma y Sofía nunca se quejaron, pero María sabía que notaban las diferencias. Las niñas eran buenas niñas. Ayudaban con la cocina y la limpieza en casa. Estudiaban mucho y sacaban buenas notas. Ambas trabajaban a tiempo parcial en un supermercado local. Le daban la mayor parte de su dinero a María para ayudarla con las facturas. María terminó de limpiar los asientos de la sala de conciertos y se dirigió al escenario. Siempre dejaba el piano para el final. Era su parte favorita del trabajo. No porque fuera fácil de limpiar, sino porque era tan bonito. Sacó su paño especial para limpiar pianos. La academia le había dado instrucciones específicas sobre cómo cuidar este instrumento. Tenía que usar un limpiador específico y limpiar en una dirección específica. Nunca podía presionar demasiado fuerte las teclas. Mientras limpiaba suavemente cada tecla, María se preguntaba cómo se sentiría realmente tocar ese piano. Nunca había tocado las teclas excepto para limpiarlas. Sabía que solo estudiantes y profesores podían tocar los instrumentos. Pero a veces, tarde por la noche, cuando el edificio estaba completamente vacío, María se imaginaba sentada en el banco tocando una hermosa canción. Se imaginaba a su hija sentada en los asientos de terciopelo rojo escuchando a su madre tocar música. Era solo un sueño, por supuesto. María no sabía tocar el piano. Nunca había tenido una clase de música en su vida, pero los sueños eran gratis y la ayudaban a sobrellevar las largas y tranquilas noches en la academia. Esta noche era diferente a las demás. María podía oír voces y música provenientes de la sala principal de conciertos. Había olvidado que la academia tenía una fiesta especial esa noche. Invitaban a los ricos que donaban dinero a la escuela a comer comida elegante y escuchar las actuaciones de los estudiantes. María intentaba mantenerse al margen. Limpió las aulas primero, con la esperanza de que la fiesta terminara para cuando tuviera que limpiar el salón principal. Pero la fiesta seguía viva a las 10 de la noche. Podía oír a la gente riendo y hablando en voz alta. Decidió limpiar las salas de ensayo y esperar a que terminara la fiesta. Pero entonces recordó que su supervisor le había dicho que limpiara el pasillo exterior de la sala de conciertos esa noche. Había habido una pequeña fuga de agua antes y el suelo necesitaba atención especial. María tomó su trapeador y su cubo y caminó hacia la sala principal. Podía ver gente a través de las puertas abiertas. Las mujeres llevaban hermosos vestidos largos que brillaban bajo las luces. Los hombres llevaban trajes caros y zapatos relucientes. Todos sostenían copas de champán y pequeños platos de comida. Empezó a fregar el suelo de mármol del exterior de la sala. Trabajó en silencio, intentando no molestar a nadie. La gente dentro estaba demasiado ocupada hablando y comiendo como para notarla. Los estudiantes de la academia tocaban música en el escenario. El sonido de violines y piano llenaba el aire. María intentó concentrarse en su trabajo,
pero la música era tan hermosa que se detuvo a escuchar un momento. Una joven tocaba una pieza de piano que le conmovió el corazón. Los dedos de la joven se movían tan rápido sobre las teclas que parecían pájaros volando. Mientras María escuchaba, chocó accidentalmente contra una mesita que habían colocado en el pasillo. La mesa estaba cubierta con copas de champán para los invitados. Al chocar con ella, varias copas se cayeron y se rompieron en el suelo. El ruido de cristales rotos fue fuerte. La gente en el pasillo se giró para mirar. La cara de María se puso roja de vergüenza. Rápidamente se agachó para recoger los pedazos rotos. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Recogeré esto enseguida». Un guardia de seguridad se acercó para ayudarla. «No te preocupes», dijo amablemente. «Los accidentes ocurren». Pero entonces una voz fuerte habló detrás de María. «Vaya, vaya. Mira lo que tenemos aquí». María se giró y vio a un hombre alto con un traje caro. Tenía el pelo gris y unos fríos ojos azules. Por su ropa y el reloj de oro que llevaba en la muñeca, pudo deducir que era muy rico. Varias personas se habían reunido para ver qué había pasado. «Cuidado, ayuda, dijo el hombre con voz mezquina. «No querría que rompieras nada valioso». La gente a su alrededor se rió. María sintió que su rostro se enrojecía aún más. Siguió recogiendo los pedazos de vidrio, intentando no mirar al hombre. «Lo siento mucho, señor», dijo. «Fue un accidente. Yo pagaré los vasos». El hombre rió más fuerte. «¿Pagarlos? ¿Tienes idea de cuánto cuestan esos vasos? Son de cristal de Europa. Cada uno cuesta más de lo que probablemente ganas en una semana». Más personas habían interrumpido sus conversaciones para observar. María sintió que todos la miraban. Quería desaparecer en el suelo. «Richard, por favor», dijo una mujer a su lado. No hay necesidad de ser tan dura, pero Richard se lo estaba pasando bien. «No, no, esto es importante. La gente necesita entender su lugar en el mundo». María se puso de pie. Lentamente, aún con los trozos de vidrio roto en la mano. «Lo entiendo, señor. Tendré más cuidado». «Seguro que sí», dijo Richard. Miró su uniforme de limpieza y sus zapatos gastados. «Dime, ¿cómo te llamas?» «María Santos, señor». «Bueno, María Santos, supongo que llevas un tiempo trabajando aquí». «Sí, señor. 3 años. 3 años limpiando lo que ensucian tus superiores», dijo Richard con una sonrisa burlona. «Y supongo que crees saber algo de este lugar. ¿De música?» María estaba confundida con la pregunta. «Me gusta la música, señor. Creo que es preciosa». Richard arqueó las cejas sorprendido. Luego volvió a reír. «¿Te gusta la música? ¡Qué maravilla! Supongo que crees entender lo que hacen estos estudiantes en el escenario». «Creo que tocan muy bien», dijo María en voz baja. «Ah, ¿crees que tocan muy bien?» Richard repitió sus palabras con voz burlona. «¿Lo oyeron? Nuestro conserje es crítico musical». La gente a su alrededor volvió a reír. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero intentó contenerlas. «Dime, María», continuó Richard. «¿Tocas algún instrumento? ¿Quizás el piano?» María negó con la cabeza. «No, señor. Nunca aprendí». «Claro que no», dijo Richard. «Pero apuesto a que crees que podrías si lo intentaras, ¿verdad? Apuesto a que miras ese hermoso piano y te imaginas tocándolo». María no respondió. Solo quería que esta conversación terminara para poder volver a trabajar. «Ya me lo imaginaba», dijo Richard. «Verás, ese es el problema con la gente como tú. Crees que solo porque puedes apreciar algo bello, puedes hacerlo tú mismo. Pero hay una gran diferencia entre contemplar arte y crearlo». La doctora Elizabeth Crawford, directora de la academia, había oído el alboroto y se acercó. «¿Está todo bien aquí?», preguntó. «Oh, todo está bien», dijo Richard.
Estaba teniendo una conversación interesante con la señora de la limpieza sobre la apreciación musical. La doctora Crawford miró a María con ojos amables. María es una de nuestras mejores empleadas, dijo. Cuida muy bien de nuestras instalaciones. Estoy seguro de que sí, dijo Richard. Pero estábamos discutiendo si cree que podría tocar nuestros instrumentos. ¿Verdad, María? María bajó la mirada al suelo. Nunca dije eso, señor. Pero lo estaba pensando, dijo Richard. Puedo verlo en sus ojos. Miras ese piano Steinway de $200,000 y piensas, quizás yo podría tocar eso. ¿Me equivoco? La multitud crecía a medida que más gente venía a ver qué estaba pasando. María se sintió atrapada. Deseó poder desaparecer. No hay nada malo en apreciar la música, dijo la doctora Crawford con firmeza. Claro que no, asintió Richard. Pero hay algo malo en que la gente no sepa cuál es su lugar. Ese piano es una obra de arte. No es un juguete para que la gente se imagine jugando con él. María finalmente lo miró. Había algo en su voz que la enfureció. Había estado avergonzada, pero ahora sentía algo más. Sentía que este hombre estaba siendo cruel solo porque podía serlo. Sé que es un piano caro, señor, dijo en voz baja. Lo limpio todas las noches. Lo cuido muy bien. Seguro que sí, dijo Richard. Pero limpiar algo y jugar con él son cosas muy diferentes. ¿No crees? La forma en que lo dijo dio la impresión de que limpiar no era importante, de que el trabajo de María no importaba. Pensó en cómo tenía 2 trabajos para cuidar a sus hijas. Pensó en lo cansada que estaba todos los días y en cómo nunca se quejaba. Sí, señor, dijo. Son cosas diferentes. Pero algo en su voz había cambiado. Richard también lo notó. Sonrió como un gato que ha atrapado un ratón. Bien, dijo. Me alegra que nos entendamos. Pero María no había terminado. Ambas cosas son importantes, añadió. La sonrisa de Richard se ensanchó. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque alguien tiene que cuidar las cosas bonitas para que otros puedan disfrutarlas. La multitud estaba muy callada ahora. Todos escuchaban cada palabra. Richard aplaudió lentamente. ¡Qué bonito! Un conserje filósofo. Dime, María, ya que sabes tanto de música y pianos, ¿qué te pareció la música que escuchamos esta noche? María sabía que era una trampa, pero estaba cansada de que la trataran con condescendencia. Creo que los estudiantes tocaron de maravilla, dijo. ¿Y cómo se nota exactamente?, preguntó Richard. Porque la música te hace sentir algo, dijo María. Cuando se toca bien, te llega al corazón. Richard rió con la mayor fuerza de la noche. La música te hace sentir algo. ¡Qué precioso! Y supongo que si te sentaras al piano, también podrías hacer sentir algo a la gente. El rostro de María ardía de vergüenza y rabia, pero antes de que pudiera responder, Richard levantó la mano. En realidad, dijo con una sonrisa cruel, tengo una idea mejor. Richard Blackstone se acercó a María. Sus ojos tenían una mirada malvada que la hizo sentir incómoda. La multitud a su alrededor había crecido. Salía más gente de la sala de conciertos para ver qué pasaba. Tengo una idea, dijo Richard en voz alta. Como nuestra amiga conserje parece creer que entiende tan bien de música, quizás deberíamos poner a prueba sus conocimientos. El doctor Crawford dio un paso al frente. Señor Blackstone, no creo que esto sea necesario. María solo intentaba limpiar un accidente. Ah, pero es necesario, dijo Richard. Disfrutaba de ser el centro de atención. Verá, creo en predicar con el ejemplo. Creo en respaldar mis palabras con hechos. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una chequera. La gente a su alrededor jadeó levemente. Todos sabían que Richard Blackstone era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Poseía varias empresas tecnológicas. Y tenía millones de dólares. Esto es lo que voy a hacer, anunció Richard.
Voy a hacer una pequeña apuesta con María. Señor, yo no juego, dijo María rápidamente. Oh, esto no es juego, dijo Richard con una gran sonrisa. Esto es educación. Verás, creo que es importante que la gente comprenda sus límites, que sepa qué puede y qué no puede hacer. Abrió su chequera y sostuvo su costoso bolígrafo encima. Te lo voy a poner muy simple, María. Solo tienes que acercarte a ese hermoso piano Steinway y tocar una nota. Solo una nota, murmuró la multitud con sorpresa. Alguien susurró, ¿solo una nota? Eso es fácil. Pero Richard no había terminado. Si puedes tocar una sola nota bien en ese piano, haré un cheque por 10,000 pesos para esta academia ahora mismo. Las exclamaciones de asombro de la multitud fueron más fuertes esta vez. 10,000 pesos era mucho dinero. Podría comprar nuevos instrumentos o ayudar a los estudiantes que no podían pagar las clases. Pero Richard continuó, levantando un dedo. Cuando no logras tocar ni una sola nota correctamente, tienes que admitir algo ante todos los presentes. ¿Qué? Preguntó María. Su voz era muy baja. Tienes que admitir que algunas personas deben dedicarse a lo que saben hacer bien. Tienes que decir que la limpieza es tu trabajo y que la música debería dejarse para los que realmente saben lo que hacen. La multitud estaba completamente en silencio ahora. Todos miraban alternativamente a Richard y María. Algunos parecían incómodos con el desafío de Richard. Otros parecían emocionados por ver qué sucedería. El doctor Crawford intentó interrumpir de nuevo. Señor Blackstone, esto, de verdad no es apropiado. María está aquí para trabajar, no para exhibirse. Pero ella es quien afirmaba entender la música, dijo Richard. Ella es quien decía que podía saber cuando algo estaba bien tocado. Solo le estoy dando la oportunidad de demostrarlo. Se volvió hacia María. ¿Qué dices? Una nota. Solo presiona una tecla de ese piano y haz que suene bien. Si puedes hacer eso, la academia recibe 10,000 pesos. Si no puedes, entonces aprendes una valiosa lección sobre conocer tu lugar en el mundo. María miró el piano a través de las puertas abiertas de la sala de conciertos. Estaba en el escenario como una hermosa montaña negra. Las luces de arriba hacían que su superficie brillara como un espejo. Había limpiado ese piano cientos de veces, pero nunca lo había tocado. No sé tocar el piano, dijo con sinceridad. Sé que no, dijo Richard. Ese es exactamente mi punto. Verás, todos aquí pagaron mucho dinero para venir a esta academia. Esperan que sus hijos aprendan de músicos de verdad, no de gente que solo piensa que la música es hermosa. Hizo que su voz sonara ridícula al decir la palabra hermosa, burlándose de como María la había dicho antes. Pero aquí estás, continuó Richard, trabajando en un lugar lleno de música, escuchándola todas las noches. Y apuesto a que has empezado a creer que la entiendes. Apuesto a que incluso te has imaginado tocando uno de estos instrumentos tan caros. María sintió que le ardían las mejillas. Tenía razón en una cosa. Se había imaginado tocando el piano a altas horas de la noche, cuando estaba sola en el edificio. Había mirado las teclas y se había preguntado cómo sería hacer música en lugar de solo escucharla. Nunca dije que pudiera tocar, repitió María. Pero quieres hacerlo, ¿verdad? Preguntó Richard. ¿Quieres sentarte al piano y fingir que eres uno de los músicos en lugar de solo la criada? Las palabras le dolieron. María pensó en sus hijas en casa. Pensó en lo mucho que trabajaba cada día para darles una vida mejor. Pensó en todo el tiempo que había escuchado música. Mientras limpiaba, se distrajo de sus problemas por unos minutos. No hay nada de malo en querer hacer música, dijo en voz baja. Tienes toda la razón, dijo Richard. No hay nada de malo en querer, pero hay una gran diferencia entre querer y poder hacer algo. Eso es lo que separa a la gente como nosotros de la gente como tú. Algunos entre el público parecían incómodos. Algunos negaban con la cabeza, pero nadie habló para defender a María.
¿Qué dices?, preguntó Richard de nuevo. ¿Estás dispuesta a intentar tocar una nota? Si logras que ese piano suene bien con una sola nota, ganas $10,000 para la academia. Y si no puedes, entonces admites que la música debería dejarse en manos de verdaderos músicos. María miró a su alrededor y vio todos los rostros que la observaban. Vio curiosidad, lástima y emoción, pero también vio algo más en algunos rostros. Vio gente que quería que fracasara. Gente que estaba de acuerdo con Richard en que debía saber cuál era su lugar. ¿Qué quieres decir exactamente con correctamente?, preguntó María. La sonrisa de Richard se ensanchó. Oh, creo que lo sabremos cuando lo oigamos. Una nota apropiada es clara, fuerte y musical, no solo un golpeteo aleatorio en las teclas como haría un niño. El doctor Crawford se acercó a María. No tienes que hacer esto, susurró. Este hombre está siendo cruel sin motivo. Pero María pensaba en algo más que en ese momento. Pensaba en todas las veces en su vida en que la gente la había menospreciado por su trabajo, su ropa o su acento. Pensaba en sus hijas y en cómo quería que crecieran creyendo que podían hacer cualquier cosa. Si lo intento y fallo, María le dijo a Richard, ¿quieres que te diga que debo dedicarme a la limpieza? Así es, dijo Richard. Quiero que admitas que no todos están hechos para las cosas buenas de la vida. Algunas personas están destinadas a servir y otras a ser servidas. La crueldad de sus palabras hizo que varias personas en la multitud se revolvieran incómodas. Una mujer le susurró a su esposo, «Esto ha ido demasiado lejos». Pero Richard no pareció darse cuenta ni importarle. Estaba concentrado en María como un cazador en su presa. «¿Y si lo logro?», preguntó María. «Entonces te escribo un cheque por $10,000, dijo Richard. «Pero seamos honestos, María. ¿Qué probabilidades hay de que eso suceda? Nunca has tocado el piano en tu vida. Ese instrumento cuesta más de lo que ganarás en 5 años. ¿De verdad crees que puedes simplemente acercarte y hacer música hermosa?». María volvió a mirar el piano. Pensó en todas las noches que había pasado limpiándolo, frotando cuidadosamente cada tecla. Pensó en todas las veces que había escuchado a los estudiantes practicar, prestando atención a cómo movían las manos y cómo sonaba la música. «¿Solo una nota?», preguntó. «Solo una nota», confirmó Richard. «Pero tiene que ser una buena nota. Una nota que demuestre que realmente sabes algo de música». La multitud se estaba poniendo inquieta. Algunos querían volver a la fiesta. Otros estaban emocionados por ver qué pasaba. Algunos estaban claramente incómodos con toda la situación. «Bueno», Richard preguntó con impaciencia, «¿qué va a hacer? ¿Vas a aceptar mi reto o vas a admitir ahora mismo que estás fuera de tu alcance?». María lo miró un largo momento. Luego miró al doctor Crawford, quien la animó con un gesto de la cabeza. Finalmente, miró el piano una vez más. «Una nota», dijo en voz baja. «Y si suena bien, la academia recibe $10,000. «Así es», dijo Richard. Ya estaba empezando a reír, pensando en lo vergonzoso que sería para María. «De acuerdo», dijo María. «Lo intentaré». La multitud estalló en susurros de sorpresa. Los ojos de Richard se iluminaron de emoción. Iba a disfrutar mucho de esta humillación. «Maravilloso», dijo en voz alta. «Todos, por favor, síganos a la sala de conciertos. Estamos a punto de tener una demostración muy educativa sobre cómo reconocer el lugar propio en el mundo». Mientras la multitud se acercaba al piano, María sintió que el corazón le latía con fuerza. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de hacer. Solo sabía que estaba cansada de que la trataran como si fuera inferior a los demás solo por ganarse la vida limpiando pisos. El camino hasta el piano se sintió como el más largo de su vida. La sala de conciertos se sintió mucho más grande cuando María entró con todos observándola. Los asientos de terciopelo rojo que limpiaba cada noche ahora albergaban a docenas de personas con ropa cara.
Todas las miradas estaban puestas en ella mientras caminaba lentamente hacia el escenario. Su carrito de limpieza seguía en el pasillo. Su trapeador y su cubo estaban donde los había dejado después del accidente con las copas de champán. Pero ahora caminaba hacia el piano más caro del edificio, a punto de intentar algo que nunca antes había hecho. Richard Blackstone la seguía de cerca, hablando en voz alta a la multitud. «Esto debería ser muy educativo para todos», dijo. «Es importante entender la diferencia entre apreciar el arte y ser capaz de crearlo». Algunos asintieron. Otros parecían incómodos, pero no dijeron nada. El doctor Crawford caminaba junto a María, susurrando en voz baja. «De verdad no tienes que hacer esto. Este hombre está siendo un abusador». Pero María seguía caminando. Con cada paso, sentía algo extraño en su pecho. El miedo seguía ahí, pero se mezclaba con algo más. Algo que parecía ira, pero también determinación. Llegó a los escalones que conducían al escenario. El piano parecía aún más grande y hermoso desde allí. Las luces de arriba hacían brillar la superficie negra. Las teclas blancas y negras parecían extenderse eternamente. «Tómate tu tiempo», gritó Richard desde atrás. «Aunque supongo que no hay mucho que preparar cuando solo se toca una tecla». Algunas personas se rieron. María podía oírlas, pero sus risas parecían venir de muy lejos. Subió los 3 escalones del escenario. Sus zapatillas gastadas sonaban suavemente sobre el suelo de madera. El banco del piano estaba a la altura perfecta. María lo había notado durante la limpieza, pero nunca se había preguntado por qué. Ahora, al acercarse, se dio cuenta de que todo en este instrumento estaba diseñado para que la música fuera lo más perfecta posible. Se quedó un momento junto al banco, mirando las teclas. Cada una estaba perfectamente limpia y perfectamente colocada. Las había limpiado con un paño suave cientos de veces. Sabía exactamente cómo se sentían al tocarlas. «Estamos esperando», dijo Richard con impaciencia. «Aunque supongo que necesitarán un momento para averiguar qué extremo del piano produce los sonidos». Más risas del público, pero María apenas las oyó. Recordaba algo de hace mucho tiempo, un recuerdo que había enterrado en lo más profundo de su mente porque le dolía demasiado pensar en él. Se sentó en el banco. El cuero era suave y cómodo. Sus pies descansaban con naturalidad sobre los pedales en la base del piano. Sin pensarlo, ajustó ligeramente el banco, acercándolo un poco más a las teclas. «Oh, mira eso», dijo Richard con sarcasmo. «Sabe cómo sentarse en un banco». «Muy impresionante». Pero el doctor Crawford observaba atentamente a María. Algo en la forma en que María había ajustado el banco le resultaba familiar. Parecía algo que haría una pianista de verdad. María puso las manos en su regazo y miró el teclado. Había 88 teclas en total. Las había contado muchas veces mientras limpiaba. Las teclas negras estaban dispuestas en grupos de 2 y 3. Las teclas blancas formaban un patrón que se repetía una y otra vez. «En cualquier momento», dijo Richard. «No tenemos toda la noche». María respiró hondo. Todavía llevaba puestos los guantes de limpieza. Eran guantes de goma amarillos que le protegían las manos de los productos de limpieza. Los miró un momento y luego se los quitó lentamente. Sus manos no eran lo que la gente esperaba. No estaban ásperas ni feas por la limpieza. De hecho, eran bastante elegantes, con dedos largos y uñas impecables. Tenía pequeños callos en las yemas de los dedos, pero eran callos viejos que llevaban allí muchos años. Colocó los guantes con cuidado en el borde del piano. Luego, colocó las manos sobre las teclas, sin tocarlas todavía, solo sintiendo el espacio entre sus dedos y el instrumento. «¿Qué está haciendo?», susurró alguien. «Creo que intenta aparentar que sabe lo que hace», respondió otra persona. Pero María no intentaba aparentar nada. Estaba recordando. Los recuerdos volvían como agua que fluye por una presa que se ha roto de repente. Recordó otros bancos de piano, otros teclados,
otras salas de conciertos mucho más grandes y famosas que esta. Recordó la sensación de la música fluyendo desde su corazón, a través de sus brazos, hacia sus dedos y hacia el mundo a través de las teclas del piano. María, dijo el doctor Crawford en voz baja. ¿Estás bien? María la miró. Tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Estoy bien, dijo. Solo necesito un momento. Richard se estaba enfadando. Esto es ridículo. Dijiste que podías tocar una nota. Solo toca una tecla y terminemos con esto. María lo miró. El miedo había desaparecido de sus ojos. En su lugar, había algo que hizo que Richard se sintiera repentinamente incómodo, aunque no sabía por qué. Dijiste una nota, dijo María en voz baja. Dijiste que si podía tocar una nota bien, donarías $10,000 a la academia. Así es, dijo Richard. Una nota debería ser bastante fácil, ¿verdad? María volvió a sonreír. Ya no era una sonrisa nerviosa. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que los demás desconocían. Colocó los dedos sobre las teclas, no al azar, sino en una posición específica que cualquier profesor de piano reconocería de inmediato. Su mano izquierda descansaba sobre las teclas graves, la derecha sobre las agudas. Sus dedos se curvaron con naturalidad, como les habían enseñado hacía muchos años. La doctora Crawford jadeó suavemente. Había sido profesora de música durante 30 años. Sabía cómo era la posición correcta de las manos, y las de María estaban perfectamente colocadas. ¿Qué pasa?, preguntó Richard, al notar la expresión de la doctora Crawford, pero ésta no respondió. Miraba las manos de María con asombro. María cerró los ojos un momento. En su mente, podía oír la voz de su antigua profesora. La música no se trata de las notas en la página, decía la voz. La música se trata de las emociones de tu corazón. Deja que tu corazón hable a través de tus dedos. Abrió los ojos y volvió a mirar las teclas. Había prometido tocar una nota. Solo una nota. ¿Pero qué nota debería ser? Pensó en sus hijas en casa. Pensó en todas las noches que había trabajado tan duro. Para darles una vida mejor. Pensó en toda la música que había escuchado mientras limpiaba. Todos los hermosos sonidos que la habían ayudado en los momentos difíciles. Y entonces supo qué nota tocar. Colocó su dedo índice derecho en el do central. Estaba justo en el centro del teclado. Ni demasiado agudo ni demasiado grave. Era la nota que todo estudiante de piano aprendía primero. La nota que era la base de todas las demás notas. La multitud estaba completamente en silencio. Incluso Richard había dejado de hablar. Todos observaban el dedo de María mientras descansaba suavemente sobre la tecla. Solo una nota, susurró para sí misma. Entonces presionó la tecla. El sonido que salió del piano no fue lo que nadie esperaba. No fue un simple tintineo ni un toque. Era una nota pura, clara y hermosa que pareció llenar toda la sala de conciertos. El sonido era cálido, rico y perfecto. Pero María no se detuvo ahí. Su dedo se detuvo en la tecla, controlando exactamente cuánto duraba la nota y cómo se desvanecía. Entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, sus otros dedos comenzaron a moverse. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. La única nota flotaba en el aire como por arte de magia. Era perfecta, clara, fuerte y hermosa. Pero antes de que nadie pudiera hablar ni moverse, las manos de María comenzaron a bailar sobre las teclas como si lo hubieran hecho toda su vida. La música brotaba del piano como agua de una fuente. No cualquier música, sino una de las piezas clásicas más difíciles jamás escritas. María estaba tocando la fantasía impromptu de Chopin, una pieza con la que incluso los estudiantes avanzados tenían dificultades. Sus dedos se movían tan rápido que parecían desdibujarse. La melodía subía y bajaba, susurraba y gritaba. Cada nota estaba exactamente donde debía estar, exactamente cuando debía estar. El ritmo era perfecto,
la sincronización impecable y la emoción, abrumadora. Richard Blackstone se quedó boquiabierto. Había esperado que María tocara una tecla como un niño. En cambio, estaba escuchando música mejor que la mayoría de los conciertos profesionales a los que había asistido. La multitud estaba paralizada por la sorpresa. Algunos se tapaban la boca con las manos. Otros se inclinaban hacia adelante en sus asientos, sin poder creer lo que oían. A algunos se les llenaban los ojos de lágrimas. La doctora Crawford miraba a María con los ojos muy abiertos. Reconoció la pieza al instante. Era una de las composiciones más desafiantes de la literatura clásica para piano. Los estudiantes solían necesitar años de práctica antes de siquiera intentarlo, y María la tocaba a la perfección. La música llenaba cada rincón de la sala de conciertos. Parecía envolver a cada persona como una cálida manta. La melodía era tan hermosa que hacía pensar en sus recuerdos más felices y sus sueños más profundos. Todo el cuerpo de María se movía con la música. Sus manos volaban sobre las teclas, sus brazos se balanceaban suavemente y su cabeza se inclinaba al escuchar cada frase. Parecía que estaba conversando con el piano, y el piano respondía con la voz más hermosa del mundo. Las partes técnicas de la pieza eran increíblemente difíciles. Había secciones donde la mano derecha de María tocaba una melodía fluida y rápida, mientras que la izquierda tocaba un ritmo completamente diferente. La mayoría de los pianistas necesitaban meses para aprender a coordinar las manos para esta pieza, pero María lo hacía parecer fácil. «Esto es imposible», susurró Richard. Pero la música continuó, demostrando que lo que parecía imposible estaba sucediendo justo delante de él. El profesor James Michie, quien enseñaba piano avanzado en la academia, estaba sentado en la tercera fila. Había escuchado esta pieza interpretada por algunos de los mejores pianistas del mundo. Conocía cada nota, cada frase, cada sutil detalle que marcaba la diferencia entre una buena interpretación y una excelente. Lo que escuchaba de María no era solo genial. Era extraordinario. ¿Cómo lo hace?, le susurró a su esposa. Otros profesores de música del público compartían la misma opinión. Podían percibir en la interpretación de María cosas que solo se lograban tras años de entrenamiento serio. La forma en que moldeaba cada frase, la forma en que controlaba el volumen y la velocidad, la forma en que hacía que el piano cantara en lugar de solo hacer ruido. Estas eran habilidades que tardaron décadas en desarrollarse. La pieza llegó a su sección más emotiva. La melodía se volvió triste y hermosa, como alguien que recuerda un amor perdido. La interpretación de María se volvió más suave, más delicada. Cada nota parecía llevar un pedazo de su corazón. El público lloraba. La música era tan conmovedora que llegó a lo más profundo dentro de ellos y tocó sentimientos que habían olvidado que tenían. Incluso personas a quienes no les gustaba la música clásica se sintieron completamente cautivadas. Richard intentó comprender lo que estaba sucediendo. María era solo una conserje. Limpiaba pisos y vaciaba botes de basura. Vestía ropa vieja y trabajaba de noche. ¿Cómo podía tocar así? Miró a su alrededor y vio que todos los demás estaban tan sorprendidos como él. Pero también estaban totalmente absortos en la música. Ya nadie pensaba en el trabajo de María ni en su ropa. Solo pensaban en los increíbles sonidos que salían del piano. La música alcanzó un clímax poderoso. Las manos de María se movían con una velocidad y precisión imposibles. El piano parecía cantar y gritar al mismo tiempo. La melodía se elevó tan alto que parecía que iba a elevar a todos los presentes hasta el techo. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la música volvió a quedar en silencio. María tocó la sección final con tanta ternura que parecía una canción de cuna. Cada nota estaba colocada con sumo cuidado, como si estuviera arreglando flores en un jardín. A medida que la pieza se acercaba al final, el rostro de María mostraba paz y calma. Parecía estar exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. La cansada señora de la limpieza se había ido,
y en su lugar había un maestro de la música. Las notas finales fueron apenas un susurro. Flotaron por el pasillo como mariposas, hermosas y delicadas. Las manos de María se movían más despacio, saboreando cada sonido, haciendo que cada nota contara. Y entonces, con un último toque suave, tocó el acorde final. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie parecía siquiera respirar. María se sentó en el banco del piano con las manos apoyadas en el regazo. Miró las teclas un momento y luego levantó lentamente la cabeza para mirar al público. El hechizo se rompió. La gente empezó a moverse para recordar dónde estaban y qué acababa de suceder, pero aún estaban demasiado conmocionados para hablar. Richard Blackstone miraba a María como si viera un fantasma. Su rostro estaba pálido y le temblaban las manos. El hombre seguro y arrogante que había desafiado a María a tocar una nota había desaparecido. En su lugar había alguien que parecía confundido y asustado. La doctora Crawford fue la primera en moverse. Caminó lentamente hacia el escenario, sin apartar la mirada del rostro de María. «María», dijo en voz baja, «¿dónde aprendiste a tocar así?» Antes de que María pudiera responder, el silencio se rompió con el aplauso de una persona. Luego se unió otra, y luego otra. En cuestión de segundos, toda la sala de conciertos estalló en aplausos. La gente se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando. Algunos seguían llorando, otros gritaban «¡Bravo!», como si estuvieran en la ópera. Los aplausos no cesaban. Eran el tipo de aplausos que normalmente solo se producían después de las grandes actuaciones de los músicos más famosos del mundo. María, sentada al piano, parecía sorprendida por la reacción. Había estado tan concentrada en la música que casi había olvidado que había otras personas en la sala. Richard Blackstone no aplaudía. Estaba de pie en medio de la multitud con la mirada de alguien que le acababa de decir que todo lo que creía sobre el mundo estaba mal. Porque, en cierto modo, eso era exactamente lo que había sucedido. La señora de la limpieza a la que había intentado humillar acababa de ofrecer una de las actuaciones de piano más hermosas que nadie en esa sala había escuchado jamás, y él no tenía ni idea de cómo explicarlo. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, la doctora Crawford llegó al escenario. Subió las escaleras y se acercó a María. «Esa era la improvisación de fantasía de Chopin», dijo en voz baja. «Una de las piezas más difíciles del repertorio clásico», asintió María. «Sí, lo es». «¿Quién es usted?», preguntó la doctora Crawford. Era una pregunta sencilla, pero todos en la sala querían oír la respuesta. Porque la persona que acababa de tocar esa música claramente no era solo un conserje que limpiaba pisos por la noche. María se levantó del banco del piano. Observó todos los rostros que la observaban. Algunos parecían asombrados. Otros, confundidos. Y uno, Richard Blackstone, parecía como si todo su mundo se hubiera derrumbado. «Me llamo María Santos», dijo simplemente. «Y creo que es hora de que te diga la verdad». La doctora Crawford miró a María con nuevos ojos. «Por favor», dijo con suavidad, «dinos quién eres realmente». María respiró hondo. Observó todos los rostros que la observaban. La sala de conciertos estaba en completo silencio, salvo por el sonido de la gente respirando y esperando. «Hace 15 años», comenzó María. «Yo no era conserje. Era concertista de piano». Los jadeos resonaban en la sala. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos, atenta a cada palabra. «Estudié en el Conservatorio de Moscú, Rusia», continuó María. «Es una de las escuelas de música más famosas del mundo. Estuve allí 6 años aprendiendo de los mejores profesores, practicando 8 horas al día». Richard Blackstone se sentía revuelto. El Conservatorio de Moscú era legendario. Solo los músicos más talentosos del mundo estudiaban allí. «Después de graduarme», María dijo, «actué en salas de conciertos por toda Europa. Toqué con orquestas en Londres,
París, Viena y Roma. La música era toda mi vida. Era todo lo que soñaba desde pequeña. El profesor Michei le susurró a su esposa. Eso lo explica todo. No me extraña que toque así. El doctor Crawford subió al escenario y se paró junto a María. ¿Qué pasó? Preguntó en voz baja. ¿Por qué dejaste de actuar? Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero continuó hablando. Conocí a mi esposo, Carlos, en un concierto en Nueva York. Era profesor de música de México. Nos enamoramos y nos casamos. Éramos tan felices. Hizo una pausa, secándose los ojos. El público esperó pacientemente. Nos mudamos a California y ambos conseguimos trabajo enseñando música. Carlos enseñaba guitarra y yo piano. Tuvimos 2 hijas gemelas, Emma y Sofía. La vida era perfecta. ¿Pero qué pasó entonces?, preguntó el doctor Crawford con dulzura. Cuando las niñas tenían 1 año, Carlos se enfermó gravemente. Cáncer. Gastamos todos nuestros ahorros en médicos y tratamientos. Dejé de actuar para cuidar de él y de las bebés. El público guardó silencio absoluto. Incluso Richard había dejado de inquietarse y escuchaba atentamente. Carlos luchó durante 2 años, continuó María. Pero el cáncer era demasiado fuerte. Cuando murió, no me quedaba dinero. Sin ahorros, sin trabajo, solo 2 niñas que necesitaban a su madre. Las lágrimas corrían por las mejillas de María, pero su voz se mantuvo firme. Intenté volver a enseñar música, pero estaba tan triste que ya no podía tocar. Cada vez que me sentaba al piano, pensaba en Carlos y empezaba llorando. La música me recordó todo lo que había perdido. El doctor Crawford extendió la mano y tomó la de María. Entonces dejaste la música por completo. Tuve que hacerlo, dijo María. Necesitaba trabajar para alimentar a mis hijas. Los trabajos musicales no pagaban lo suficiente, y de todos modos, ya no podía tocar. Así que acepté trabajos de limpieza porque pagaban más y podía trabajar de noche mientras las niñas dormían. Pero conservaste tus habilidades, gritó el profesor Michei desde el público. Tocar así requiere práctica constante, sonrió María con tristeza. Todas las noches, después de terminar de limpiar, me sentaba al piano unos minutos. Nunca lo suficiente para que alguien me oyera, solo lo suficiente para recordar quién era. El público estaba asombrado. Durante 3 años, María había estado practicando en secreto el piano de la academia hasta altas horas de la noche, manteniendo sus habilidades al día mientras trabajaba como conserje para mantener a su familia. Me dije a mí misma que algún día, cuando las niñas fueran mayores y no me necesitaran tanto, tal vez podría intentar tocar música de nuevo, dijo María. Pero tenía miedo. Miedo de haber esperado demasiado. Miedo de no ser lo suficientemente bueno. Richard Blackstone finalmente encontró su voz. Pero tú eres lo suficientemente bueno, dijo con voz ronca. Eres más que suficiente. ¿Eres increíble? María lo miró. El hombre que antes había sido tan cruel con ella ahora parecía pequeño y avergonzado. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie?, preguntó el doctor Crawford. ¿Por qué no me dijiste quién eras cuando solicitaste el trabajo de limpieza? Porque me daba vergüenza, admitió María. Era un pianista famoso que terminó limpiando pisos. Pensé que la gente sentiría lástima por mí o pensaría que era un fracaso. ¿Un fracaso? El profesor Michei se levantó de su asiento. María, ¿tienes idea de lo talentosa que eres? ¿Qué acabas de tocar? He escuchado esa pieza interpretada por algunos de los mejores pianistas del mundo, y tu interpretación fue tan buena como la de cualquiera de ellos. Otros profesores de música del público asintieron. Todos eran profesionales que conocían el talento. Cuando lo oyeron, la doctora Crawford se giró hacia la multitud. Damas y caballeros, anunció. Acaban de presenciar algo extraordinario. María Santos no es solo una señora de la limpieza a la que le gusta la música. Es una pianista de renombre mundial que lleva 3 años trabajando aquí,
cuidando nuestro edificio mientras sacrifica su carrera musical para criar a sus hijas. La información impactó a la multitud como una ola. La gente empezó a hablar animadamente. «Esto lo cambia todo», dijo alguien. «Teníamos a un músico experto limpiando nuestros pisos y nunca lo supimos», dijo otro. Richard Blackstone se sentía peor con cada palabra. Había humillado a alguien mucho más talentoso del que él jamás sería. Se había burlado de una mujer que había renunciado a sus sueños de ser una buena madre. «María», dijo la doctora Crawford, «¿cuántos años tienen tus hijas ahora?» 16, respondió María. «Ambas están en su último año de preparatoria. ¿Y saben de tu pasado? ¿Saben que su madre era una pianista famosa?» María negó con la cabeza. «Nunca se lo dije. No quería que se sintieran mal por haber dejado la música por ellos. Quería que se centraran en sus propios sueños, no que se preocuparan por los míos. Pero deberían saberlo», dijo la doctora Crawford con firmeza. «Deberían estar orgullosos de lo que su madre logró y de lo que ella sacrificó por ellos». Una mujer del público se puso de pie. «María, mi hija, es estudiante aquí. Lleva 5 años tomando clases de piano. ¿Considerarías enseñarle? Pagaría lo que fuera para que aprendiera de alguien con tu experiencia». Antes de que María pudiera responder, otros padres también se pusieron de pie. «Mi hijo necesita un profesor de piano. ¿Podrías dar clases los fines de semana? Sería un honor que enseñaras a nuestros hijos». María parecía abrumada. «No sé. No he dado clases de música en 15 años. Oídos. Pero podrías empezar de nuevo», dijo el doctor Crawford con entusiasmo. «María, podríamos ofrecerte un puesto aquí en la academia». «¿Un puesto de verdad?» «Enseñando piano a nuestros alumnos. Podrías ganar mucho más dinero que limpiando y podrías volver a hacer lo que te apasiona». El público estalló en aplausos ante la sugerencia. Todos pensaron que era una idea maravillosa. Todos menos Richard Blackstone. Estaba de pie en medio de la celebración, sintiéndose la peor persona del mundo. Había llamado a María conserje como si fuera algo de lo que avergonzarse. Se había burlado de ella por creer que podía entender la música. Había intentado humillarla delante de toda esa gente. Y ahora descubría que ella era exactamente el tipo de persona que decía respetar. Una artista con una gran formación y un talento increíble que había actuado en algunos de los escenarios más famosos del mundo. Pero más que eso, era alguien que había hecho enormes sacrificios por su familia. Alguien que había renunciado a la fama y al éxito para cuidar de sus seres queridos. Alguien que había tenido 2 trabajos durante años sin quejarse, solo para asegurarse de que sus hijas tuvieran lo que necesitaban. Richard se dio cuenta de que María era todo lo que él fingía ser. Exitosa, talentosa y elegante, pero también era algo que él no era. Era realmente buena. El público seguía vitoreando y haciendo planes para la nueva carrera de María. Cuando Richard, discretamente, metió la mano en su chaqueta y sacó su chequera, había prometido donar 10,000 pesos a la academia si María lograba tocar una nota correctamente. Ella había hecho mucho más que eso. Había interpretado una de las piezas musicales más hermosas que nadie haya escuchado jamás. Pero 10,000 pesos de repente le parecieron una cantidad muy pequeña, comparada con lo que María merecía. Richard comenzó a escribir y la cantidad que escribió fue mucho mayor de lo que nadie esperaba. Richard Blackstone se quedó paralizado en medio de la multitud que celebraba. Su rostro se había puesto pálido y le temblaban las manos mientras sostenía su chequera. La gente seguía hablando con entusiasmo sobre la increíble actuación de María y su asombrosa historia. Pero Richard no estaba celebrando. Recordaba cada palabra cruel que le había dicho a María, cada risa burlona, cada vez que la había tratado con condescendencia como si fuera menos que humana. Lo peor fue darse cuenta de que incluso si María hubiera sido una simple señora de la limpieza sin formación musical, su comportamiento habría estado mal. Nadie merecía ser tratado como él la había tratado. El doctor Crawford seguía en el escenario con María,
discutiendo la posibilidad de que se convirtiera en profesora de piano en la academia. Los padres del público gritaban ofertas para clases particulares. Todos estaban emocionados por descubrir este tesoro escondido entre ellos. María, dijo el doctor Crawford, quiero ofrecerte un puesto a tiempo completo como nuestra artista residente. Enseñarías a nuestros estudiantes más avanzados y ofrecerías actuaciones ocasionales para la academia. El salario sería mucho mayor que lo que ganas con tus 2 trabajos actuales juntos. Los ojos de María se llenaron de lágrimas de nuevo. No sé qué decir. Esto es como un sueño. Di que sí, gritó alguien desde el público. Por favor, di que sí, gritó otra voz. María observó todos los rostros alentadores. Por primera vez en 15 años, sintió esperanza en su futuro. Tal vez realmente podría regresar al mundo de la música. Tal vez no era demasiado tarde. Me encantaría aceptar su oferta, dijo finalmente. Pero necesito pensar en mis hijas. Son mi prioridad. Por supuesto que lo son, dijo el doctor Crawford. Y también queremos ayudar con eso. La academia tiene un programa de becas. Si sus hijas están interesadas en la música, sería un honor para nosotros brindarles clases y capacitación gratuitas. Y si no les interesa la música, el profesor Michey añadió, también tenemos becas académicas para la preparación universitaria. Aquí cuidamos de nuestra familia. Richard vio todo esto y se sintió abrumado por la culpa. Estas personas intentaban ayudar a María porque reconocían su talento y su valor como persona. Él había intentado hacerle daño. ¿Por qué? Porque ella tenía un trabajo que él consideraba indigno, porque disfrutaba haciendo sentir inferiores a los demás. Miró el cheque que estaba escribiendo. Había empezado con $10,000, como había prometido, pero luego lo tachó y escribió una cifra mucho mayor. Luego también lo tachó y escribió una cifra aún mayor. Finalmente, rompió el cheque y empezó de nuevo. Esta vez, escribió una cifra que lo impactó incluso a él. Pero aún así no le parecía suficiente para compensar lo que había hecho. Una mujer a su lado notó lo que estaba escribiendo. Dios mío, le susurró a su marido. Mira lo que Richard está donando. La noticia se extendió rápidamente entre la multitud. Empezaron a mirar a Richard y el cheque que tenía en la mano. Pero en lugar de parecer impresionados, muchos parecían incómodos. El dinero no lo arregla todo, dijo un hombre en voz baja. Ninguna cantidad de dinero compensa tratar a alguien así, coincidió un hombre. Una mujer cercana. Richard escuchó sus susurros y supo que tenían razón. Lo que le había hecho a María no era el tipo de error que se pudiera arreglar con dinero. Había intentado humillarla delante de toda esa gente. La había tratado como si no valiera nada por su trabajo. La multitud comenzaba a calmarse al notar la tensión alrededor de Richard. María y el doctor Crawford interrumpieron su conversación y miraron a ver qué pasaba. Señor Blackstone, gritó el doctor Crawford. ¿Quería decir algo? Richard se quedó allí de pie, con la cuenta en la mano, sintiendo que todos lo juzgaban, lo cual probablemente era así. Y tenían todo el derecho a hacerlo. Empezó, pero luego se detuvo. Su habitual voz segura había desaparecido. Parecía un niño asustado. ¿Qué? Preguntó María con suavidad. Incluso después de todo lo que le había hecho, su voz era amable. Richard caminó lentamente hacia el escenario. Cada paso parecía eterno. Cuando llegó a los escalones, subió y se paró frente a María. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. La disculpa más grande que le he dado a alguien en mi vida. El público quedó en completo silencio. Todos observaban a este hombre poderoso y arrogante que intentaba encontrar palabras para su vergüenza. Lo que te hice esta noche fue inexcusable, continuó Richard. Intenté humillarte porque pensé que sería gracioso. Porque pensé que era mejor que tú. Bajó la mirada hacia sus costosos zapatos. Me equivoqué en todo. No solo eres mejor músico de lo que yo podría ser. Eres mejor persona de lo que yo podría ser.
María escuchó sin decir nada. Su rostro no mostraba ira, solo tristeza por el dolor que las personas podían causarse mutuamente. Renunciaste a una carrera brillante para cuidar de tu familia, continuó Richard. Trabajaste en 2 empleos para darles a tus hijas una buena vida. Nunca te quejaste ni sentiste lástima de ti misma. Y yo me burlaba de ti por eso. A Richard se le llenaban los ojos de lágrimas. Te llamaba la criada, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Pero la verdad es que ayudas a la gente todos los días. Cuidas este hermoso edificio para que los estudiantes puedan aprender música. Sacrificas tus propios sueños para que tus hijas puedan perseguir los suyos. Haces del mundo un lugar mejor. Le tendió el cheque a María. Te prometí 10,000 pesos si podías tocar una nota bien. Tocaste miles de notas, todas perfectas. Este cheque es por mucho más de 10,000 pesos, pero aún no es suficiente para compensar cómo te traté. María miró el cheque. La cantidad escrita la dejó sin aliento. Era suficiente dinero para pagar la educación universitaria de sus 2 hijas y aún le sobraría. Señor Blackstone, dijo en voz baja. Aprecio su disculpa y agradezco esta generosa donación a la academia, pero no me deben nada. Sí, insistió Richard. Les debo mi respeto, que debí haberles dado desde el principio. Les debo una explicación de por qué actué tan mal. Se giró hacia el público. Quiero que todos aquí sepan algo sobre mí, algo que nunca antes he admitido. El público se inclinó hacia adelante, curioso por lo que Richard iba a decir. Crecí en la pobreza, dijo Richard simplemente. Mi familia no tenía dinero. Mi padre trabajaba en una fábrica y mi madre limpiaba casas para gente rica. Me avergonzaba de ellos. Me avergonzaba de mí mismo. Esto no era lo que la gente esperaba oír. Richard Blackstone era conocido por su riqueza y éxito, no por su origen humilde. Cuando me hice rico, me prometí a mí mismo que nunca más me menospreciarían, continuó Richard. Pero en lugar de simplemente engrandecerme, comencé a menospreciar a los demás. Empecé a tratar a la gente trabajadora como los ricos habían tratado a mi familia. Volvió a mirar a María. Cuando te vi esta noche trabajando duro y enorgulleciéndote de tu trabajo, me recordaste a mi madre. Y en lugar de respetar eso, intenté hacerte sentir tan pequeña como yo solía sentirme. La multitud estaba completamente en silencio. Algunos lloraban. Otros parecían enojados. Todos recordaban las veces que habían sido maltratados por personas que creían ser mejores. María, dijo Richard, eres todo lo que debería haber sido cuando tuve éxito. Eres fuerte y amable y digna. No importa el trabajo que hagas, me haces querer ser mejor persona. María dio un paso al frente e hizo algo que sorprendió a todos. Extendió la mano y tomó suavemente la de Richard. Todos cometemos errores, dijo en voz baja. Lo que importa es lo que hacemos después de darnos cuenta de que nos equivocamos. Richard le apretó la mano con gratitud. ¿Qué puedo hacer para corregir esto? María sonrió. Puedes ayudar a otras personas como esta gente amable me está ayudando. Puedes recordar que todos merecen respeto sin importar el trabajo que hagan. Y puedes enseñar a tus hijos a ser mejores que nosotros. La multitud comenzó a aplaudir de nuevo, pero esta vez no solo aplaudían por la música de María. Aplaudían por su bondad, su perdón y su sabiduría. Richard se secó los ojos y no. Añadido. Lo prometo. Y por primera vez en años, Richard Blackstone hizo una promesa que realmente tenía la intención de cumplir. 6 meses después, María Santos se encontraba entre bastidores del Carnegie Hall de Nueva York. Llevaba un hermoso vestido de noche negro que brillaba bajo las luces del escenario. Su cabello estaba elegantemente peinado y parecía la pianista de concierto profesional que una vez fue, pero estaba nerviosa. Habían pasado 15 años desde que se presentó en un escenario tan famoso. El Carnegie Hall era donde tocaban los mejores músicos del mundo. Esa noche, ofrecería su concierto de regreso para un público de más de 2,000 personas. Mamá, te ves hermosa, dijo una voz a sus espaldas.
María se giró y vio a sus hijas, Emma y Sofía, caminando hacia ella. Ambas llevaban vestidos bonitos y grandes sonrisas. En los últimos 6 meses, sus vidas habían cambiado por completo. Cuando María regresó a casa esa noche, después del incidente en la academia, sentó a sus hijas y les contó toda la verdad sobre su pasado. Les mostró fotos antiguas de ella actuando en famosas salas de conciertos. Les puso grabaciones de sus conciertos de años atrás. Las niñas quedaron maravilladas. Siempre supieron que su madre era especial, pero no tenían ni idea de que había sido famosa. Estaban orgullosas de ella por haber dejado su carrera para cuidarlas. Pero también estaban emocionadas de que tuviera la oportunidad de volver a la música. ¿Estás lista para esto?, preguntó Sofía. Creo que sí, dijo María. Se siente extraño volver a un escenario como este. Vas a estar increíble, dijo Emma con seguridad. Te oímos practicar. Suenas incluso mejor que en esas viejas grabaciones. María había aceptado la oferta del Dr. Crawford de convertirse en artista residente en la Academia de Música Armoni. El trabajo pagaba bien y le permitía dar clases de música a estudiantes talentosos. Pero lo mejor era que podía volver a tocar el piano todos los días. Su historia se había extendido rápidamente por el mundo de la música. Un video de su actuación esa noche fue grabado por alguien del público y publicado en línea. En cuestión de días, millones de personas lo habían visto. Amantes de la música de todo el mundo quedaron maravillados por su talento y conmovidos por su historia. Los promotores de conciertos comenzaron a llamarla, ofreciéndole oportunidades para actuar. Al principio, María dudó. Había estado alejada de los escenarios durante tanto tiempo, pero la doctora Crawford y sus nuevos colegas de la academia la animaron a intentarlo. Tienes un don, le había dicho la doctora Crawford, y los dones están hechos para compartirlos con el mundo. El concierto de esa noche en el Carnegie Hall fue el resultado de meses de preparación. María había estado practicando 4 horas diarias para recuperar su técnica al máximo nivel. Había trabajado con entrenadores para ayudarla a superar su ansiedad escénica. Había elegido un programa musical que contaba la historia de su camino desde la pérdida y la lucha hasta la esperanza y la renovación. 5 minutos. La señorita Santos llamó al director de escena. María respiró hondo. A través de la cortina, podía oír al público hablando y acomodándose en sus asientos. Sabía que mucha gente había venido no solo para escucharla tocar, sino para presenciar el regreso de una música que había desaparecido del mundo de los conciertos hacía 15 años. En primera fila se sentaban la doctora Crawford y varios profesores de la academia. Sus alumnos de piano también habían venido a apoyarla. Todos estaban emocionados de ver a su profesora actuar en uno de los escenarios más famosos del mundo. Pero la persona que más feliz le hizo a María ver entre el público fue a Richard Blackstone. Fiel a su palabra, Richard cambió su vida por completo después de esa noche en la academia. Donó una gran cantidad de dinero para crear fondos de becas para estudiantes cuyas familias no podían costear clases de música. También creó una fundación que ayudaba a padres trabajadores a perseguir sus sueños. Y lo que es más importante, cambió su forma de tratar a la gente. Seguía siendo rico y exitoso, pero ya no era arrogante ni cruel. Trataba a todos con respeto, sin importar su trabajo o su origen. Richard había financiado personalmente el concierto de esa noche, no porque quisiera reconocimiento, sino porque quería ayudar a María a compartir su don con el mundo. También se había asegurado de que las entradas fueran gratuitas para estudiantes de música y familias trabajadoras que no podían pagar los precios regulares. 2 minutos, señorita Santos. María abrazó a sus hijas una vez más. Gracias por apoyarme, dijo. Gracias por mostrarnos que nunca es tarde para perseguir tus sueños, respondió Emma. María caminó hacia el borde del escenario. El piano la esperaba. Un hermoso piano de cola Steinway igual al de la academia donde todo había cambiado hacía 6 meses. Pensó en esa noche y en lo aterrorizada que había estado.
Había tenido tanto miedo de ser humillada, tan segura de que fracasaría, pero en cambio encontró el coraje para volver a ser ella misma. El telón se levantó y María subió al escenario. El público estalló en aplausos antes de que siquiera tocara una nota. La gente se puso de pie y vitoreó: «Bienvenida». De vuelta al mundo de la música profesional, María se sentó en el banco del piano y lo ajustó ligeramente, tal como lo había hecho aquella noche en la academia. Colocó las manos sobre las teclas y miró al público. En la primera fila, vio a Richard Blackstone aplaudiendo con entusiasmo. Junto a él, el Dr. Crawford, radiante de orgullo. Y en la sección especial reservada para la familia, Emma y Sofía vitoreaban con más fuerza que nadie. María comenzó a tocar. La primera pieza era la misma improvisación de fantasía de Chopin que le había revelado su secreto aquella noche. Pero esta vez no la tocaba para demostrarle nada a nadie. La tocaba como una celebración de la música, de las segundas oportunidades y del poder de creer en uno mismo. La música llenó el Carnegie Hall de su belleza. Cada nota era perfecta. Cada frase estaba llena de emoción. El público quedó completamente cautivado desde el primer momento hasta el último. Al terminar la pieza, los aplausos fueron atronadores. Pero María apenas estaba empezando. Durante las siguientes 2 horas, presentó un programa que demostró no solo sus increíbles habilidades técnicas, sino también su profunda comprensión de la música como lenguaje del corazón. Interpretó piezas que reflejaban la tristeza y la pérdida, recordando los difíciles años tras la muerte de su esposo. Interpretó piezas que expresaban esperanza y determinación, reflejando sus años de duro trabajo para apoyar a sus hijas. Y terminó con piezas que expresaban alegría y triunfo, celebrando este momento de regreso a la vida que amaba. Al terminar el concierto, todo el público se puso de pie y le brindó una ovación de pie que duró 10 minutos. La gente lloraba, vitoreaba y pedía más música. María se paró al piano y observó todos los rostros que celebraban con ella. Pensó en el largo camino que la había traído hasta este momento. Los sacrificios, las luchas, los años soñando con un día como este. Pero sobre todo, pensó en lo agradecida que estaba por todo ello. Los momentos difíciles la habían fortalecido. Trabajar como conserje le había enseñado que todo trabajo tiene dignidad. Criar a sus hijas le había enseñado lo que realmente importaba en la vida. Y esa noche en la academia, cuando Richard Blackstone intentó humillarla, la liberó. Le dio el coraje para dejar de ocultar quién era realmente. Después del concierto, hubo una recepción donde María se reunió con el público, colegas músicos y críticos musicales. Todos querían hablar con ella sobre su actuación y su historia. ¿Qué sigue para ti?, le preguntó un periodista de una importante revista musical. María sonrió. Me han ofrecido conciertos por todo el mundo, dijo. Pero también quiero seguir enseñando en la academia. Quiero ayudar a jóvenes músicos a encontrar su propia voz y a padres que trabajan y que han dejado de lado sus sueños. Añadió que el hecho de que la vida se ponga difícil no significa que tengamos que renunciar a lo que nos hace felices. Más tarde esa noche, al terminar la recepción, Richard Blackstone se acercó a María. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, preguntó María. Por mostrarme quién podía ser, respondió Richard. Por enseñarme que cómo tratamos a los demás lo dice todo sobre quiénes somos. Lo aprendiste tú misma, dijo María. Te acabo de recordar algo que ya sabías. Richard sonrió. Mi madre te habría querido, dijo. Limpió casas toda su vida y fue la persona más fuerte y amable que he conocido. Lo olvidé por un tiempo, pero me ayudaste a recordarlo. Mientras María volvía a casa con sus hijas esa noche, se sentía más contenta que en años. Estaba volviendo a la carrera que amaba, pero también conservando la vida que había construido. Sus hijas estaban orgullosas de ella y ella estaba orgullosa de las mujeres en las que se estaban convirtiendo. Mamá, dijo Sofía mientras entraban en la entrada de su casa. ¿En qué hemos estado pensando?, preguntó María. Queremos aprender a tocar el piano,
dijo Emma. Queremos que nos enseñes. Los ojos de María se llenaron de lágrimas de felicidad. ¿Estás segura? Es mucho trabajo. Estamos seguras, dijo Sofía. Queremos entender la música que te hace tan feliz. Al entrar juntas a su casa, María se dio cuenta de que esta era la mejor parte de su regreso. No los aplausos, ni las críticas, ni las ofertas de trabajo. Lo mejor era compartir su amor por la música con las personas que más quería. 6 meses atrás, tenía miedo de que nadie supiera quién era realmente. Esta noche, había actuado para el mundo como María Santos, madre, maestra, música y sobreviviente. Y nunca se había sentido tan ella misma. A la mañana siguiente, María se despertó temprano y preparó el desayuno para sus hijas, como lo había hecho todos los días durante 15 años. Pero ahora, en lugar de salir corriendo a limpiar, se preparaba para dar clases de piano a estudiantes entusiasmados por aprender de un maestro. Antes de irse a la academia, se sentó al pequeño piano de la sala, un regalo de Richard Blackstone, y tocó unas notas suaves. Tal como lo había hecho aquella fatídica noche, tocaba para la pura alegría de hacer música.